¿De qué sirve tener fe en Dios si no recibiremos todas las cosas buenas que queremos? Hay una historia que el elder Bernard compartió que nos ayuda a empezar a contestar esto. Está en la Leona de agosto de 2016. John es un joven digno que prestó servicio fiel como misionero. Al regresar, se casó con Heather, una chica simplemente maravillosa. Él tenía 23 años y ella 20. Unas 3 semanas después de su boda en el templo, a John le diagnosticaron cáncer en los huesos y en los pulmones. John escribió esto en su diario. Fue el día más aterrador de mi vida. No solo por descubrir que tenía cáncer, sino porque yo era el sostén y el protector de nuestra nueva familia y ahora, solo 3 semanas después, ya estaba fracasando. Un mes después empezó la quimioterapia y él cuenta: me sentía más enfermo que nunca, se me cayó el cabello, bajé como 20 kilos y sentía como si mi cuerpo se desintegrara. Y también decaí emocional, mental y espiritualmente. La vida se sentía como una montaña rusa, con altos, bajos y todo el intermedio. Pero, a pesar de todo esto, Heather y yo seguíamos teniendo fe en que Dios me sanaría. El Ned Bernard continúa. A los 3 meses le extirparon un tumor grande en una pierna y 2 días después de la cirugía fui al hospital a visitarnos. Hablamos de cuando lo conocí como misionero, de su matrimonio, del cáncer y de las lecciones eternamente importantes que aprendemos al pasar por pruebas. Cuando estaba por irme, John me pidió si podía darle una bendición del sacerdocio. Le contesté que lo haría con mucho gusto, pero primero tenía que hacerle algunas preguntas. Procedí entonces a hacerle preguntas que no había planeado y que nunca antes había considerado. Le dije: John, ¿tienes la fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que continúes tu ministerio al otro lado del velo tan joven, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? ¿Tú qué responderías a esa pregunta? Tal vez nunca te enfrentes a una situación como esta, pero todos tenemos un deseo muy particular en nuestro corazón, algo bueno y hasta justo que anhelamos que se cumpla. ¿Qué responderías si te preguntan: ¿tienes la fe para no recibirlo? Hebreos 11 es un capítulo que habla de la fe y muy interesantemente habla de gente que no recibió todo lo que esperaban. Pero dentro de esta gente hay 2 nombres que son inmensamente respetados y trascendentales: Abraham y Moisés. Versículos 8 y 9 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y del 24 al 29 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. A Abraham se le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las arenas del mar, y a Moisés que liberaría y llevaría a su pueblo hasta la tierra prometida. Pero el versículo 39 dice: y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa. Abraham solo tuvo 2 hijos, y eso que vivió 175 años. Presidente Nelson con 99, y en esta época ve la superfamilia que tiene. Y Moisés nunca entró a la tierra prometida. Se despidió de su pueblo justo afuera. ¿Para qué siguieron siendo tan fieles a Dios si no iban a haber cumplido todo lo que se les había prometido? Y lo que merecían. Podríamos pensar que le costaba a Dios que Abraham conociera a los 12 hijos de Jacob, o que Moisés muriera dentro de Canaán. Creo que la respuesta está en el primer versículo del capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían certeza y convicción en que, aunque no pudieran verlo, Dios iba a cumplir su promesa. Y voy a desglosar esto en 3 puntos, 3 certezas que todos podemos tener. Número 1, el que no veas una cosa cumplirse no significa que no vas a ver nada cumplirse. Como humanos podemos ser un poquito fatalistas y cuando se nos frustra un plan, tendemos a generalizar y creer que entonces nada va a cumplirse. Pero solo porque una cosa no se cumpla no significa que no vas a recibir nada o que nada se va a cumplir. Quizá Abraham no vio a cientos de sus descendientes, pero tuvo a Ismael y a Isaac, y con ellos empezó el cumplimiento de su promesa. Quizá Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí los llevó a salvo hasta ella, y les hizo saber que Dios iba con ellos. Número 2, no importa lo que pase o no pase en tu vida, si estás con Dios, todo se volverá a tu favor. Todo. Una vez escuché a una mujer decir: sé que esto va a sonar muy mal para algunos, pero
La muerte de mi esposo ha sido una bendición para nuestra familia. Lo extraño todos los días, pero con Dios a nuestro lado, cualquier cambio, cualquier tragedia ha traído bendiciones. Otro ejemplo, si las siguientes 3 generaciones de Abraham hubieran nacido en su tiempo, que por su edad pudo haber pasado, su bisnieto José no hubiera nacido en el momento correcto para salvar a Egipto y a su gente del hambre. Y número 3, absolutamente todo lo que esperas se va a cumplir, aquí o en la eternidad. Al final, la descendencia de Abraham sí llegó a ser tan numerosa como las arenas del mar, sigue creciendo, y aún sin Moisés, el pueblo de Israel sí llegó a la tierra prometida. Dice que la eternidad quizás suena como que muy lejos, pero quiero que entiendas que esta vida no es el único tiempo que tienes para disfrutar, para crecer y para recibir. No lo es. La fe es tener convicción en cosas que no ves, pero que sabes que va a pasar, que inevitablemente pasan. La fe es tener convicción en cosas que al momento no puedes ver, pero sabes que van a pasar. El himno de la primaria de la fe lo dice de una manera muy tierna y quiero que veas que en las siguientes frases ninguna está en tiempo presente. La fe es saber que saldrá el sol y alumbrará mi faz. La fe es saber que Dios oirá mi oración veraz. La fe es saber que yo viví con Dios antes de nacer. La fe es saber que puedo regresar a vivir con Él. Y te preguntarás, ¿qué pasó con John y Heather? John nos cuenta. Después de esa experiencia supe que el tener fe, por lo menos en mi caso, no era precisamente que Él me sanaría, sino que podía sanarme. Tenía que creer que Él podía hacerlo y luego si me curaba o no dependía de Él. Al permitir que esas 2 ideas coexistieran, encontré mayor consuelo y paz. Ha sido extraordinario ver la mano del Señor en nuestra vida. Todo se ha ido acomodando, han sucedido milagros y nos sentimos continuamente humildes y conmovidos al ver el plan del Señor desplegarse para nosotros. Entonces, ¿por qué tener fe en Dios si puede que no vea cumplirse todo lo que quiero? Porque hay muchas cosas en tu vida que sí verás cumplirse. Porque lo que pase o no pase al final se volverá una bendición y al final, en esta vida o en la otra, vas a recibir todo, absolutamente todo lo que anhelas y mereces. Que de una vez te adelanto, es mucho más de lo que tú jamás te has imaginado. La fe es saber que saldrá el sol y alumbrará mi faz. La fe es saber que Dios oirá mi oración verás. Cual semillita es la fe, sembrada crecerá. Tranquilidad en mi corazón, si es justa mi decisión. La fe es saber que yo viví con Dios antes de nacer. La fe es saber que puedo regresar a vivir con Él. También confiar en nuestro Dios.